Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver el tema de archivos, archivos desde el punto de vista de la programación orientada a objetos. Eh, Como ya habrán visto, el tema de archivos aparece tanto en el temario de la materia de estructura de datos y algoritmos 2 y en programación orientada a objetos. Sin embargo, no es que sea repetido, no es que sea lo mismo. La diferencia fundamental es que en EDA 2 se ve a los archivos como estructuras de datos y aquí en programación orientada a objetos se ve a los archivos como flujos de entrada y salida. ¿Sale? Entonces vamos a iniciar con este tema que es el de archivos como flujo de entrada y salida. ¿Sale? Dice el objetivo de este tema: el alumno construirá programas con el principio de flujo de entrada y salida para procesar información a partir de un problema resuelto. ¿Sale? Entonces, iniciamos con los fundamentos de entrada y salida. Los archivos tienen como finalidad, como ya todos ustedes lo saben, guardar datos de forma permanente. Una vez que acaba una aplicación o una ejecución de algún programa o que la computadora se apaga, los datos siguen disponibles para que otra aplicación pueda recuperarlos para su consulta o modificación. Los archivos tienen la característica que se almacenan en memoria secundaria. ¿Sale? Y como un breve cameo de EDA 2, los archivos como tipo de dato abstracto son persistentes en la memoria. El sistema operativo es responsable de implementar la abstracción de archivo básico sobre dispositivos de almacenamiento y ahí es donde estaría la diferencia fundamental, que el sistema operativo es el que se encarga de administrar los archivos y también que el sistema operativo los utiliza como primitiva para modelar otras abstracciones de recursos basándose en ella. Y ahora sí que haciendo el comercial, pues los invito a ver los otros videos de archivos que subimos, donde se especifica la teoría de archivos basados como tipos de dato abstracto, ¿sale? Y entonces vamos a continuar con el concepto de flujo. El concepto o el proceso de manejo de archivos en Java o en un lenguaje, no solo en Java, sino en general en los lenguajes orientados a objetos, se hace mediante el concepto de flujo o canal. Y esto viene bueno, la palabra original es stream, ¿sale? En un flujo o stream, ¿se acuerdan de cuando veíamos en la primaria, cuando aprendíamos el proceso de comunicación? Tenemos como elementos un emisor que emite un mensaje y ese mensaje es recibido por o escuchado por algún receptor. Entonces es un simple proceso de envío de emisor a receptor con un mensaje. Y esta es la abstracción general que se utiliza para modelar los archivos en los lenguajes orientados a objetos. De manera un poco más específica, más adecuada, tenemos el siguiente esquema. Este esquema es importante que lo comprendamos todos porque es la abstracción de cómo se trabajan los archivos. Fíjense bien. Entonces, un flujo o stream es una abstracción que se refiere a una corriente de datos, que fluyen o que se transportan entre un origen que en algún momento dado es una fuente de datos para los archivos, y este origen también es conocido como el productor, y un destino que es conocido como el contenedor o el consumidor. En ocasiones, aquí es importante establecer la diferencia en que el flujo puede ser, en que el flujo es unidireccional. Siempre el flujo de datos en los archivos es unidireccional y en ocasiones el origen, la fuente de datos es los archivos, el disco duro, algún programa y el destino es el programa como tal. Cuando leemos un archivo y traemos su contenido al programa. Y en ocasiones el flujo es al revés. Cuando tenemos un programa y a partir de ese programa, mediante el flujo, llevamos esos datos hacia un depósito o contenedor. Entonces, digamos en la abstracción básica, el de arriba es cuando leemos un archivo y el de abajo es cuando escribimos en él. ¿Sale?
A partir de un contenido lo traemos a un programa, lo leemos, y en el segundo, a partir de un programa, realizamos algunas acciones y esas acciones nos van a permitir generar nueva información para que esa información a través de un flujo la llevemos hacia un depósito o contenedor de datos. ¿Sale? Entonces, más o menos así es como funcionaría. Si el archivo se abre para salida, es un flujo de archivo de salida. Y si el archivo se abre para entrada, es un flujo de archivo de entrada. Es básicamente si se trata de una lectura o escritura. ¿Sale? Entonces, en Java, un archivo es simplemente un flujo externo. Ahora, hay que considerar que es un elemento externo, o sea, que no forma parte del código o no forma parte del programa por sí mismo, sino que es algo que vamos a mandar traer de algún otro lado, es algo con lo que vamos a hacer una integración. De eso hablábamos un poco en el concepto de excepciones verificadas, que a veces ocurren cuando se trata de elementos externos. Pues bueno, la idea de los archivos es que se trata de trabajar con elementos externos al programa, ¿sale? Y pues es una secuencia de bytes almacenados en un dispositivo externo, normalmente en un disco, pero también puede ser otro tipo de dispositivos. Los programas leen o escriben ese flujo que puede estar conectado a un dispositivo o a otro. ¿Sale? La abstracción de flujo, esto también es importante, la abstracción de flujo es independiente del dispositivo sobre el cual vamos a leer o describir. La abstracción del flujo siempre es la misma idea, ¿sale? Un stream, un conjunto de datos que fluyen de un emisor hacia un receptor. Bueno, la abstracción de archivo en el lenguaje, como ya lo hemos mencionado, es una secuencia de bytes que son la representación de los datos almacenados. Acuérdense que pues a final del día siempre todo se tiene que expresar en patrones de bits y esos patrones de bits se conforman en secuencias de bytes que son la representación de los datos almacenados. A final de cuentas, tanto las fotos como los videos, como los archivos de texto, se tienen que convertir en flujos de bytes. Y el lenguaje, en este caso Java o también C# o cualquier lenguaje orientado a objetos, dispone de clases para trabajar las secuencias de bytes. El lenguaje ya nos proporciona una serie de clases para poder trabajar como tipos primitivos o también para trabajar como objetos. Y pues bueno, eso es como el diseño del archivo, es el que establece la forma de manejar las secuencias de bytes, ya sea con una organización secuencial o una organización de acceso directo. Los flujos, el flujo de los programas puede estar en algún momento abierto o cerrado y conduce los datos entre el programa y los dispositivos externos. Y bueno, aquí es otra cosa que deben tomar en cuenta en los programas, esta idea de los flujos abiertos o cerrados. Es importante que haya un proceso de apertura y de cierre de los archivos siempre que se trabaja con ellos, porque si no, eso puede causar errores. Con las clases y sus métodos proporcionados por el paquete de Java IO, de Input-Output, se puede tratar a los archivos secuenciales de acceso directo, indexados y diferentes tipos de archivos. ¿Sale? En aspectos o en programas más avanzados, pues se utilizan diferentes tipos de archivos para hacer diferentes cosas. Pero bueno, la forma en la que la vamos a ver aquí es básico con los tipos de archivos generales. Y importante que la clase donde viene esta abstracción es la clase System y la clase System hereda de la clase Object. Ya sabemos que la clase Object es la clase padre de todas las demás en Java. Y entonces en System tenemos System.in, que es la entrada estándar, permite a los programas la entrada de flujos de bytes desde teclado o desde... o también se puede extender hacia otros dispositivos, pero la forma en la que lo vemos comúnmente es a través del teclado. ¿Vale? System.out, salida estándar, permite al programa mostrar la salida de datos en pantalla. Y también está System.err, que es la salida estándar de errores para que manejen un programa los diferentes errores que pueden ocurrir. Y aquí estamos hablando de errores, no de excepciones. Acuérdense que los errores son cosas incontrolables de las cuales ya no se puede recuperar. ¿Sale? Entonces, en Java se crean automáticamente los objetos de flujo.
Esos objetos son canales por los que pueden fluir datos de entrada, de salida o de errores. Y esos objetos son definidos en la clase System. Si el archivo se abre para salida, es un flujo de salida. Si el archivo se abre para entrada, entonces es un flujo de entrada. Y este concepto o aplicación de flujo de información, pues a final de cuentas no es otra cosa más que una abstracción. Es una generalización de un concepto, de tal forma que las operaciones que realizan los programas son sobre el flujo independientemente del dispositivo al que esté asociado. Es algo que más o menos les mencionaba hace rato. ¿Y qué otro tipo de flujos puede haber? Flujo a dispositivos de salida, como a pantallas o a monitores o a impresoras. Flujo a dispositivo secundario cuando lo almacenamos en un disco, en una base de datos o en una cinta, o flujo a microcontroladores, también cuando hay comunicación con elementos externos como los famosos Arduino y ese tipo de microcontroladores, pues también ahí se pueden hacer abstracciones de flujos, ¿sale? ¿Estamos bien más o menos? ¿Ya se aburrieron? Bueno, sale, vamos a continuar. En Java se establecen diferentes estrategias de entrada y salida. Muy importante aquí, ¿cómo se establecen los archivos en Java? Tenemos 3 alternativas para hacerlo. Tenemos o podemos crear o generar archivos de texto plano, podemos crear o generar también archivos de entrada y salida binaria, cuyo contenido pues prácticamente sea lenguaje binario. Y también tenemos una tercera alternativa que es los archivos de objetos. ¿Sale? En Java podemos manejar cualquiera de estas formas de archivos. ¿Sale? Y bueno, entonces vamos a ver cómo se trabaja cada uno de ellos. En el caso de los archivos de texto plano, la entrada y salida de texto es la, digamos, la más común o la convencional, ya que es la manera más práctica de almacenar tipos de datos primitivos o también almacenar información, ya que para leer o escribir archivos de texto es posible utilizar casi cualquier otro tipo de programa de computadora, como los procesadores de texto, hojas de cálculo. Si tú trabajas con archivos de texto plano, pues casi con cualquier programa los puedes abrir o los puedes leer. La computadora transforma datos primitivos de formato nativo en un formato legible para archivos. El usuario puede crear o ver archivos de texto con casi cualquier editor, como lo habíamos mencionado. Entonces, esa es la gran ventaja de los archivos de texto, su facilidad para poder ser leídos o escritos. ¿Qué pasa con los archivos binarios? Bueno, los archivos binarios guardan datos de manera más eficiente que los archivos de texto o los archivos de tipo objeto. La forma de archivos binarios es la más eficiente de las 3 porque no hay que hacer ninguna conversión. Digamos, los flujos se guardan o se almacenan en crudo prácticamente, ¿sale? No hay que, y al no tener que hacer ninguna conversión, se hace un almacenamiento más rápido. Los archivos tienen los datos primitivos en formato nativo. ¿A qué nos referimos con formato nativo? Pues unos y ceros. La desventaja que tenemos con los archivos binarios es que no los podemos crear no los podemos abrir, no los podemos ver con algún editor de texto cualquiera. Necesitamos algún programa especializado, por cierto, puse ahí el Sublime, porque con el Sublime sí podemos abrir archivos binarios, aunque no podemos entender su contenido, porque su contenido pues no es legible, ya que no está expresado en el código ASCII o en un formato que nosotros podamos entender. Y al tener esta característica de ser binarios, pues son bastante compactos y en consecuencia optimizan memoria. ¿Sale? Y bueno, Java proporciona una tercera alternativa que es el almacenamiento de archivos de objetos. Cuando los datos a almacenar son complejos, que es algo que va más allá de simple texto plano, se implican objetos o una combinación de objetos y datos primitivos. Los archivos objetos son más fáciles de usar desde el punto de vista del lenguaje. Son más prácticos y permiten almacenar una serie de cosas pues, más grandes, como listas de objetos o algo que sea más funcional que es simplemente texto plano. A veces el texto plano no es suficiente, a veces queremos guardar datos o queremos guardar cosas que podamos recuperar después. ¿Vale? El CPU, al realizar el procesamiento de los archivos de tipo objeto, los descompone en datos primitivos para poderlos almacenar en archivo y también obtiene encabezados descriptivos. Y esto ya es una interpretación que hace cuando los almacena. Hay un proceso también de conversión, pero ese proceso de conversión se hace de manera diferente a que si solo fuera texto plano.
No es posible tampoco crear ni ver archivos de texto con un editor, con un TXT. La única manera de crear archivos de objeto pues es con el lenguaje de programación y la codificación se reduce, ¿sale? Muy importante la jerarquía de clases de input o output. ¿Cuáles son esas clases que nos van a permitir crear los archivos? Ojo, la diferencia con estas clases y la clase system es que el system es para el flujo o intercambio de entrada y salida. Y estos ya son las clases específicas para los archivos. Entonces tenemos la clase input stream, output stream, la clase reader, la clase writer y la clase file. Vamos a explicar un poco más a detalle cada una de estas clases, pero estas 5, digamos, son la base de toda la jerarquía de clases de archivos. Y obviamente las 5 heredan de object, que es la clase padre de todas. ¿Sale? Ahora bien, la clase reader tiene todavía este otro conjunto de clases y creo que no son todas, me parece que hay todavía más, pero bueno, estas son las más importantes. Buffer reader, chat array reader, input stream, filter reader, pipe reader o string reader. Y con esa serie de clases podemos trabajar bastantes aspectos de los objetos. Ahora bien, es importante establecer la diferencia que la clase reader, su principal función va a ser, vamos a apuntarlo por aquí, la clase reader va a ser para lectura de archivos de texto, ¿vale? Toda la lógica de lectura de archivos de texto, y aquí otra vez recuerden que en la lógica del flujo es unidireccional. Entonces tenemos que hacer una conceptualización de flujo para entrada y una conceptualización de flujo para salida. Entonces, toda la lectura, en este caso, cuando el emisor es el dispositivo secundario y el receptor es nuestro programa, la lectura de archivos de texto para ello es la clase reader y todas estas otras que están acá, ¿sale? Y bueno, aquí pues la mejor manera sería probar cada una de estas clases. Tal vez sería bueno dejarles de tarea una teórico-práctica otra vez para que prueben alguna de estas clases, pero bueno, vamos a pensarlo. O si no, vemos con la práctica, en fin. Pero bueno, por lo pronto debe quedar muy clara la diferencia o la estructura que tienen estas clases, ¿sale? Entonces, va de nuevo, la clase reader es para todo el proceso de lectura de archivos de texto y estas son sus clases más importantes, ¿sale? Luego tenemos la clase writer. La clase writer tiene toda la lógica para escritura de archivos de texto, ¿sale? Y la clase writer también tiene su conjunto de clases para poder trabajar y escribir directamente sobre los archivos, ¿sale? Igual lo mismo, aquí a lo mejor mínimo de tarea moral, denle una lectura o entren por ahí a la API de Java para tratar de ver una descripción de las principales diferencias y las maneras en las que se pueden utilizar estas clases, porque podemos guardar datos en arreglos, podemos crear buffers, podemos hacer pipes, en fin, hay diferentes alternativas que se pueden hacer aquí, ¿no? Sale. Bien, la siguiente clase es la clase input stream. La clase input stream tiene la lógica, o bueno, las subclases tienen la lógica para archivos binarios y archivos de tipo objeto o archivos de objetos. Propiamente, la clase que nos va a permitir convertir esos streams, por eso como su nombre lo dice, input stream, la clase que nos va a permitir convertir esos streams en objetos va a ser la clase Object Input Stream, que es esta que tenemos por acá. Todas las demás sirven para trabajar archivos desde la perspectiva binaria, de unos y ceros. File input stream, pipe, filter, bytes. O sea, si se fijan, tenemos conceptos parecidos de los que teníamos en la clase writer y la clase reader. Entonces, como su nombre lo dice, bueno, también habría que agregar que input es para lectura
de este tipo de archivos, lectura de archivos binarios y lectura de archivos objetos, o que el flujo sea desde dispositivos secundarios hacia nuestros programas. Y finalmente, tenemos la clase OutputStream. De nuevo, en la clase OutputStream, la clase ObjectOutputStream sirve para la creación de archivos de tipo objeto y todos los demás es para la creación de archivos binarios. Input, entonces, como su nombre lo dice, perdón, output es escritura de archivos binarios y archivos de objetos, ¿vale? Son, en realidad hay más clases, me parece, pero estas son las más relevantes que ustedes deberían de conocer, ¿sale? Bueno, vamos a profundizar un poco más en esto. La escritura de archivos en texto, por lo general el manejo y tratamiento de archivos en programas orientados a objetos se siguen 3 pasos. Abrir el archivo para instanciar las clases apropiadas, escribir o leer desde el archivo, en este caso hacer las operaciones que requiramos, ya que logramos establecer o abrir el flujo, después hacer las operaciones que vamos a requerir y finalmente, pues siempre cerrarlo. Aquí esto es algo que genera muchos errores. A veces, de repente, los alumnos tratan de escribir cosas en archivos, pero como no cerraron el flujo anterior, pues ahí causa errores. Entonces, siempre es abrir, escribir o leer y después cerrar. Muy importante. Para crear un archivo de texto, la clase PrintWriter debe utilizarse de la siguiente forma. PrintWriter y después nuestro identificador. Y a través de nuestro identificador creamos la nueva instancia de PrintWriter con el nombre del archivo. Y con esto ya así de fácil creamos un objeto y si ustedes se fijan, perdón, creamos un archivo. Y si ustedes se fijan, no hay ningún comando open explícito. ¿Por qué no hay ningún comando open explícito? Porque el PrintWriter ya tiene esa abstracción y él es el que lo hace por nosotros. Él es el que va a ir al disco duro y a abrir esa abstracción de archivo y a crearlo para nosotros. ¿Qué es lo que sucede en este proceso? Fíjense bien. Esto no lo van a ver en ningún curso de programación porque esto es como las tripas de los métodos de los archivos. Siempre que se instancia un objeto PrintWriter, el que acabamos de hacer aquí, siempre que se instancia un objeto PrintWriter, como este, también se obtiene internamente un objeto de la clase FileWriter. El objeto FileWriter usa alguno de los métodos write que hereda de OutputStreamWriter, que acuérdense de la jerarquía que acabamos de ver, para transformar un flujo de caracteres Unicode en bytes. Y ahí se hace la conversión a flujo, ¿sale? Y después FileWriter proporciona un buffer o una transmisión para ese flujo final de bytes. Y pregunta de examen, ¿qué es un buffer? Pues un buffer no es otra cosa más que un arreglo de longitud variable que absorbe las variaciones del flujo de datos. Por si hay pequeños errores en la transmisión, el buffer es capaz de recuperarlos. De modo que el flujo de datos fuera del procesador no tiene que estar perfectamente sincronizado con el flujo de datos hacia la memoria, porque el buffer como que empaqueta los arreglitos de bytes y esos arreglitos son los que lleva hacia memoria secundaria. Esto es bien chido. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero añadir texto a un archivo existente? Para ello es necesario utilizar de manera diferente el constructor de la clase PrintWriter. Tenemos nuevamente nuestro objeto, el mismo que, bueno, más bien un objeto diferente, un identificador. Y ahora en el constructor de PrintWriter vamos a poner new FileWriter de manera explícita y con el nombre del archivo y después agregamos la variable booleana true. Con esa variable booleana true, lo que vamos a hacer es añadir nuevo texto a nuestro archivo sin perder el contenido que teníamos previamente. ¿Sale? Muy importante. Es como lo más básico, crear archivos nuevos y después poder agregarle contenido a esos archivos sin perder el anterior. Lectura de archivos. Ahora, ¿cómo hacemos el proceso inverso? Ya que estén en disco duro, ¿cómo los traemos a memoria principal?
Es posible abrir un archivo para entrada utilizando una instancia de la clase FileReader. Hace rato era FileWriter, ahora es FileReader, con el argumento o con el parámetro del nombre del archivo. Esto permite leer un carácter a la vez, una línea completa, una palabra completa o algún tipo de número. Tenemos por ahí esas variantes. Y después nos vamos a apoyar en la clase Scanner. La clase Scanner no solo sirve para meter datos de teclado, también nos sirve para lectura de archivos y para la abstracción de flujos. ¿Sale? Es recomendable instanciar las clases FileReader y Scanner juntas en una sola instrucción para tener una mayor simplicidad. Entonces, creamos un objeto de la clase Scanner y después con ese objeto le pasamos como parámetro un objeto de FileReader con el nombre del archivo y así es suficiente para leer. ¿Sale? Ahorita en la actividad de hoy van a ejecutar unos ejemplos y bueno, la idea es que con los ejemplos, como siempre, pues todo quede más claro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los archivos binarios? Las clases FileInputStream y FileOutputStream se utilizan para leer o escribir bytes en un archivo. Objetos de estas clases son los flujos de entrada y salida a nivel de bytes. Es algo parecido a lo que se hace con FileWriter y FileWriter, pero en este caso con InputStream y OutputStream vamos a crear los objetos para archivos binarios. El archivo queda abierto y se debe cerrar al finalizar, ¿sale? La clase FileOutputStream dispone de métodos para leer un byte o una secuencia de bytes y siempre todo va a ser con visibilidad pública. Muy importante, algo que mencionábamos un poco en el tema anterior, es importante tener en cuenta la excepción que pueden lanzar, ya que cuando se invoquen se haga un tratamiento de la excepción. Los archivos son excepciones verificadas, de hecho aquí están en EOException. Input-output tiene todas las excepciones que pueden ocurrir de acuerdo al manejo de archivos y como son excepciones verificadas, pues ya nos obliga a tratarlas, ya sea con el try-catch o a deshacernos del problema con el throws. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Bien. ¿Y cómo funciona? File input stream con el parámetro de nombre, con el throws debido a la excepción verificada. Lo que hace es crear un objeto para un archivo binario con el nombre del archivo como parámetro. ¿Sale? File input stream con el nombre. Acuérdense que aquí los throws son solo por el aspecto de la excepción verificada. Crea un objeto inicializado con el objeto archivo pasado como parámetro. No es lo mismo el nombre del archivo que el objeto archivo como parámetro, pero file input stream nos permite utilizar cualquiera de las dos. Y read, que devuelve un entero, lee un byte del flujo asociado y devuelve -1 en el momento en el que se alcanza el final del archivo. Por eso es este entero que está aquí. ¿Vale? Read the byte, este también es muy utilizado. Lee una secuencia de bytes del flujo y se almacena en el arreglo S. Y acuérdense que como los arreglos se pasan por referencia, el arreglo que le pasamos en ese mismo va a ir almacenando todas las secuencias de bytes. Devuelve -1 si alcanza el fin del archivo o el número de bytes leídos. ¿Sale? Close, cierra el flujo, muy importante, cerrar el archivo siempre. Y con eso ya lo dejamos disponible para usarlo más adelante. Ahora, ¿qué pasa con los archivos de objetos? Para que un objeto persista, ¿qué pasa si creamos objetos de tipo alumno, de tipo lo que sea en nuestros programas, y queremos que esos objetos, así como están, se vayan y se almacenen en los archivos? Por cada objeto que se almacena en un archivo, se graban características de la clase y atributos de los objetos. En algún momento se tiene que saber, bajo los objetos, cuál es la clase sobre la cual están basados y también de alguna manera almacenar esa clase para poder hacer la interpretación en el momento que se abran. ¿Sale? Archivos de objetos son la clase Object Input Stream y Object Output Stream. Están diseñadas para crear flujos de entrada y salida de objetos persistentes. Y ahí lo que pasa en el flujo son objetos, ¿sale? Ya se hicieron bolas. No se preocupen si ya se hicieron bolas. Ahorita con los ejemplos debería quedar un poco más claro. Y como siempre, la mejor manera de entender pues es practicando.
pero pues la teoría es importante para que sepan de dónde viene lo que están haciendo, ¿sale? A lo mejor ahorita se les hace un poco pesado, pero créanme, sí sirve de algo, ¿sale? Bueno, volviendo a nuestra jerarquía, ya vimos entonces writer y reader, que ambas sirven para la lógica de archivos de texto y uno para los flujos de escritura, otro para los flujos de escritura, y las clases output stream e input stream que sirven para toda la lógica de archivos que no son de texto, ya sea binarios o de texto plano, los de output para la escritura o la salida y los de input para la lectura o para la entrada. Ahora, nos falta la clase file. ¿Qué sucede con la clase file? Bueno, pues la clase file difiere de las demás clases de la jerarquía en que no tiene que ver con el contenido de un archivo, no tiene que ver con qué hay adentro de él, qué información está almacenada. Para la clase file le da igual si se trata de un archivo de texto o de un archivo binario o un archivo de objetos. Y también la clase file no nos sirve para crear archivos nuevos. Más bien, la clase file trata con un archivo, con los archivos de forma general y describe su entorno. Describe tanto la ruta donde se encuentra como sus características. Es visto el archivo como desde afuera, como una cajita y cuál es la información general de esa cajita. ¿Sale? Para instanciar un objeto file para un archivo, bueno, esto es un pequeño ejemplo, un archivo cualquiera, ahora, ojo, ese archivo tiene que existir. Se crea el objeto de la clase file con el identificador que nosotros queramos y como parámetro del constructor se le pasa el nombre del archivo. Un objeto file no es calif no va a ser un archivo en sí, sino va a ser un objeto que tenga información como un contenedor de información concerniente al archivo. Un contenedor como esos que vienen de China, donde ustedes piden sus cosas de páginas chinas, algo así. Es un contenedor nuestro objeto de la clase file. Los constructores de file permiten inicializar el objeto con el nombre de un archivo y la ruta donde se encuentra. También nos permiten inicializar el objeto con otro objeto file como ruta y el nombre del archivo. Es decir, tenemos las diferentes opciones. Podemos pasarle, el primero crea un objeto file con el nombre y la ruta del archivo pasado como parámetro. El segundo crea un objeto file con la ruta y el nombre del archivo pasado como argumento, o sea, las dos cosas. Y el tercero, ¿por qué hay estas opciones? Aquí es importante establecer la diferencia, porque a veces no sabemos dónde están los archivos, o a veces sí, o a veces solo tenemos cierta información. Entonces, la tercera crea un objeto file con un primer argumento que a su vez es un objeto file con la ruta y el nombre del archivo como argumento. ¿Sale? Entonces, igual, pues lo ideal sería que probaran estos para que vieran las diferencias un poco más a detalle. Bueno, ya casi acabamos. Con los métodos de la clase file se obtiene información relativa del archivo o la ruta donde se ha inicializado el objeto. Un ejemplo de uso, antes de crear un flujo para leer de un archivo, es conveniente determinar si el archivo existe y sin que eso nos cree una excepción. En caso contrario, no se puede crear el flujo. O sea, la clase file también nos puede ayudar a determinar si algo existe y poderlo controlar antes de generar una excepción. Métodos de propiedades de un archivo. O sea, ¿qué métodos tiene la clase file para analizar a los archivos? Tiene el método exist, como su nombre lo dice, para saber si el archivo existe o no. Can write o can read es para si tiene permisos de lectura o escritura, para saber si es un archivo, si es otra cosa, si es una carpeta o si es una ruta absoluta. ¿Vale? Estos son métodos de propiedades de un archivo y ojo aquí que también se puede aplicar para cuando es un directorio o una carpeta. Y la longitud en términos de bytes, se puede obtener el tamaño de un archivo. Esto nos puede servir en algún momento dado en los programas para saber si un archivo excede un cierto tamaño, no hacerle caso o otro tipo de cosas, ¿no? Métodos para modificar propiedades de un archivo, getPath, setReadOnly, delete. Y ojo, estos métodos se pueden aplicar sobre cualquier archivo, entonces pueden aquí utilizarlos para hacer el mal, rename to o mkdir, ¿sale? Bueno, y con esto terminaríamos el tema de archivos como flujos de datos.
Como siempre, pues la mejor manera, más allá de, como ya les decía, más allá de la teoría, pues la mejor manera es que se pongan a practicar con las diferentes clases que tiene el manejo de archivos. Algunos de ustedes pues ya han estado practicando bastante en otros universos, pero bueno, en la actividad de hoy entonces les voy a mandar ¿de qué se trata o en qué consiste la actividad de hoy? Les voy a mandar unos ejemplos de archivos y van a hacer una descripción de qué es lo que hace, qué tipo de archivos son y qué es lo que hacen, ¿sale? ¿Qué es lo que hacen esos pequeños programas? Bueno, pues por favor sus dudas, no se les olvide mandar todas sus dudas para que sigamos viendo la retroalimentación de las clases y no se queden pues nada más al aire, ¿sale? Nos vemos, cuídense.